nuestro tercer día de pláticas de ejercicios cuaresmales. Entonces, los invito a que pues nos pongamos de pie para hacer una oración, para encomendar esta actividad. Nos ponemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer juntos esta oración, es la consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre, aumento y santificación de los sacerdotes y salvación del mundo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con esta tercera meditación, que se llama Iglesia Misericordiosa y de Puertas Abiertas. Pues nuestro objetivo es ¿verdad? Profundizar en la misión de la Iglesia misionera, que ofrece el perdón y guía a hombres y mujeres hacia una vida nueva en Cristo. Es el objetivo que nos propone la arquidiócesis. Y lo vamos a hacer desde esta cita bíblica, que es Juan 8, del 1 al 11. Se los voy a leer desde la Biblia, está un poco diferente a como viene acá. Del Evangelio según San Juan. Mas Jesús se retiró al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Pues vamos a ir desmenuzando un poquito este texto bíblico para comprender el sentido de la invitación a ser una iglesia misionera y de puertas abiertas. Antes que nada, pues Jesús nos muestra, ¿verdad?, una nueva ley del amor trazada por el perdón. Es como la manera que podemos sintetizar esta cita bíblica. Y pues primero nos presenta como el drama del pecado, ¿verdad? Nos dice aquí los escribas y fariseos que le presentan a esta mujer, lo hacen con una doble intención. Pues primero, ¿verdad? Le piden que juzgue a una mujer sorprendida en adulterio, que según la ley de Moisés, pues manda a que pues muera lapidada, apedrada, ¿verdad? Y la segunda finalidad de ellos, pues es ponerlo a prueba e impulsarlo a dar un paso en falso. Más que nada, pues es lo que ellos pretendían, ¿verdad? Con llevarle a esta mujer.
Pero de las palabras de Jesús, pues depende la vida de esta persona, pero no solo de ella, ¿verdad? Sino también de lo que él diga o deje de decir o haga o deje de hacer, pues también depende su vida o que lo lleven a él a un juicio. Y Jesús nos presenta en esta cita bíblica, ¿verdad? Más que nada que Él condena al pecado para salvar al pecador. Y yo creo que es esta experiencia a la que estamos invitados todos, ¿verdad? En tener ese encuentro con Jesús, ese Jesús que no te condena a ti como persona. Lo que condena es el pecado, porque quiere salvarte a ti, quiere salvarte como ese hijo de Dios que eres. Y esta cita nos presenta pues a Cristo como ese legislador divino. Vamos a ver como algunas acciones que Él realiza, ¿verdad? Nos dice aquí, primero Él se inclina. Él se inclina para después ponerse a escribir. El evangelista, ¿verdad? San Juan no nos dice qué era lo que escribió. Los estudiosos, los biblistas tampoco pues saben qué escribió, ¿verdad? En la tierra, pero nos dice que Él se inclina y se pone a escribir. Así como Dios escribe pues la ley con su dedo, ¿verdad? Nos dice el libro del Deuteronomio. Así Cristo también, ahora como es el legislador divino, Él se inclina y se pone a escribir. Pero ahora Él lo hace en la tierra, ¿verdad? Y nos dice aquí, y pues estaban a la expectativa, ¿cuál va a ser su sentencia? Ante esto que ellos preguntan, ¿verdad? Le dicen, ¿tú qué dices? O sea, esto dice la ley de Moisés, pero ¿tú qué dices? Entonces estaban a la expectativa, ¿cuál va a ser su sentencia? Y al final, pues escuchamos, ¿no? Que él dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearlo. Porque la ley de los judíos, ¿verdad? Decía que quien lance la primera piedra sea el que haya sido el primer testigo. Y Jesús les cambia la jugada, les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea quien arroje la primera piedra. Y podemos aquí pues descubrir que son, bueno, si vemos al escribas y fariseos, ¿verdad? Pues son más personajes, pero aquí lo vamos a ver de esta manera, de que son 3 personajes. Primero está la mujer. Nos dice aquí, es una mujer sin nombre, ¿verdad? Que de hecho, pues la presentan como, más que nada por su pecado, ¿verdad? Una mujer sorprendida en adulterio. Nos dice aquí, no es presentada como persona, sino a partir de la etiqueta de pecado. Y pues cuántas veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? En lugar de ver al hermano como un hijo de Dios, ¿verdad? Como una persona, los vemos por la etiqueta del pecado, ¿no? Que pues la misma sociedad le va poniendo. Y luego, encontramos, bueno, son los otros personajes, ¿verdad? Es el colectivo, que son los escribas y fariseos. Dice aquí que extienden el dedo hacia la mujer para acusarla. Tampoco nos dice, ¿verdad?, cuáles eran sus nombres, pero se dejan conocer por su oficio. O sea, ellos eran los que defendían y vivían de manera muy estricta la ley, escribas y fariseos. Y el tercer personaje, pero no menos importante, ¿verdad?, que es Jesús. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Es a quien le interrumpen en su enseñanza en el templo, porque nos narra aquí, ¿verdad? Él se retiró al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y es donde llegan para interrumpirlo en su enseñanza.
para pedirle que se pronuncie. ¿Tú qué dices ante esto? Y pues es un triángulo narrativo de tres personajes, ¿verdad? La mujer, Jesús y el colectivo. Que en un principio pues la mujer pues no dice ninguna palabra. Ahí faltó el adúltero. Sí, no se lo presentaron. Así es. Uh-huh. Y esta pregunta que le hacen a Jesús, pues es una pregunta complicada y compleja, ¿verdad? Porque si respondía, pues sí que la condenen, ¿verdad? Pues iban a decir, ¿y dónde queda tu humildad, ¿verdad? Tu bondad hacia esta persona. O igual pues si decía que no la condenaran, pues también se iban a ir contra él por no cumplir con la ley. Entonces nos dice aquí, ¿tú cómo responderías? O sea, nosotros, ¿cómo responderíamos si nos situáramos en esta cita bíblica, en este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos? Ponte en el lugar del colectivo, porque pues ellos, ¿verdad? Estaban, desde la parte que les correspondía, pues ellos creían que era lo mejor, ¿verdad? O sea, lapidaban a la mujer porque así lo decía la ley y porque la ley decía, ¿verdad? Que de esta manera, pues ella, como mujer pecadora, de alguna manera se iba a salvar al ser apedreada, ¿no? Pero también si nos ponemos en el lugar de la mujer, pues, ¿cómo responderíamos? O sea, una mujer que pues la acusan, ¿no? De estos pecados, de este pecado en concreto. Y pues nosotros, ¿cómo responderíamos ante esto? ¿Y cómo responde Jesús, verdad? Yo creo que pediría misericordia. Y lo único que le dio misericordia fue Jesús. Por eso en la Biblia dice que por Moisés llegó la ley, pero por Jesucristo llegó la gracia. Y donde sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia. Así es. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Cómo responderían? ¿En lugar de quién se pondrían? Ahorita acabo de ver una película que es aquí en México, en Jalisco, precisamente la película se llama Jalisco. Y ahí los protagonistas es el Indio Fernández, es el esposo, bueno, el novio de una que pretendía casarse con él. Se querían mucho, pero apresan a Indio Fernández y lo dejan ahí encarcelado. Entonces empiezan a sufrir los dos, la novia y él. Y entonces ella le va a pedir al acusador, que era un dueño de un comercio, que los trataba muy mal, fue a pedirle pues, clemencia para que lo soltara. Y entonces él le dice que si se va con él una semana, después cuando regrese lo va a dejar libre. El chiste es que ahí el grupo de los indígenas, si era una mujer que había caído en pecado, era una mujer impura. La apedreaban así como los judíos. Aquí en México, Sí, sí, ¿y eso sí. era cierto? Sí, hay lugares en donde se sigue dando, no con la ley mosaica, ¿verdad? Pero con sus propias leyes, pero con las que en lugar de defender a la persona, pues defendemos la ley, ¿verdad? Por encima de los otros. A ver, los demás ya pensaron en cómo responderían en lugar de qué personaje se pondrían.
No sabemos y no sabremos qué fue lo que escribió, pero solo dice el texto, ¿verdad? Se inclinó y escribió. Y luego después se incorpora y después vuelve a inclinarse y continúa escribiendo. Así es. No, y la palabra de sabiduría que siempre Jesús es cosa de el que no haya tenido pecado, Que tire la primera piedra. sabiendo que todos eran pecadores. Así es. Que ahí quieren comentar, dice. Bueno, es que la pregunta es cómo responderías. O sea, en esa situación, tú al estar parado ahí como colectivo, o en el lugar de la mujer, también en el lugar de la mujer. Yo como persona, ¿cómo responderías? Yo te voy a decir, oiga, a lo mejor, pues respondió, pues, yo he pegado con eso, pero, o sea, ya yo al estar ahí, no veía la situación. Yo la voy a decir, porque no es esto, no. ¿Sí me explico? O sea, es una mujer de la vida más. Como solemos nosotros, yo no voy a decir que soy perfecta, no. Yo la voy a perdonar, no la voy a juzgar. Pero Sí, o sea, nosotros qué haríamos, ¿verdad? Como dice Lore, poniéndonos en el lugar tanto de los fariseos y escribas, en el lugar de la mujer, también en el lugar de Jesús, porque decía la diapositiva anterior, ¿verdad? Está pues en una situación complicada y compleja. Responde esto, y pues lo atacan a él, ¿verdad? Responden esto otro, pues de la misma manera. Y pues vemos, ¿verdad?, cómo responde Jesús, dice aquí, cómo se posiciona ante el caso. Vemos que hace, dos movimientos, bueno, dice ahí, ¿verdad?, el primer movimiento físico que se repite 2 veces. Nos dice aquí, Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Y después dice, e inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Nos dice aquí, da un espacio para que la gente piense. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros muchas veces no nos damos ese espacio para pensar. Respondemos de inmediato. Y muchas veces, pues, con eso lastimamos, ¿verdad? Lastimamos al otro. Y Jesús, pues, nos enseña, pues, primero esto, ¿verdad? Con este movimiento que hace, da ese espacio para pensar. Tanto para que ellos piensen, y pues yo me imagino que también la mujer, ¿verdad?, se pone a reflexionar de lo que la están acusando. Y pues este movimiento cambia el foco de atención. Llegan y pues en quien están centradas es en la mujer. Cuando Jesús se agacha y empieza a escribir, pues de inmediato, ¿verdad?, se ponen a verlo a él. Pues qué está haciendo, qué está escribiendo, como decían, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera ellos alcanzaron a ver qué estaba escribiendo, a lo mejor algunos sí, no sé, ¿verdad? Pero dice aquí, Jesús pasa del centro y se coloca en el lugar de la mujer. O sea, es algo súper importante, ¿verdad? Porque los ojos estaban fijos en ella, ya para apedrearla en ese momento. Y Jesús se pone en su lugar. Porque ahí era una trampa para Jesús. Así es. Por eso decía al principio, tenían una doble intención, sí, llevarla a juicio a ella, pero pues también tenderle esta trampa, ¿verdad? Y nos dice aquí, ¿verdad? Este movimiento de Jesús los obliga a hacer silencio. Yo me imagino como que llegaron con esta mujer, con el alboroto, ¿verdad? Así como estaban antes de que empezáramos con el tema. Y de pronto, pues ya, cuando ven a Jesús con esta actitud, pues dice aquí, ¿verdad? Guardan silencio, los deja callados, ¿verdad? De alguna manera dice aquí, se congela la situación y los lleva a confrontarse sobre la monstruosidad de lo que están a punto de hacer con esta mujer.
como diciendo, aquí estoy yo. Ujú. Eso le llamó la atención de todos. Así es. Y nos dice aquí, ¿verdad? Pero pues a ellos, ya lo decían ustedes, también poco les importaba la mujer y su salvación, sino tenderle una trampa. Y Jesús no dijo sí, o sea, sí, que se cumpla la ley de Moisés, pero él tampoco dijo que no se haga, ¿verdad? Libérenla. O sea, él no dijo ni sí ni no. Y pues a lo mejor de pronto, ante esto, ¿verdad? Los fariseos y escribas pues se empiezan a poner a lo mejor nerviosos, ansiosos, ¿verdad? Porque dice aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Dice aquí, ¿tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Luego dice, pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo. O sea, ellos a lo mejor de pronto ante ese silencio que él no respondía ni nada, pues se empezaban a inquietar, ¿verdad? Y por eso dice, le insisten, ¿tú qué dices ante esto? Y pues la justicia de Jesús es mucho más allá de un sí realicen esto, sí cumplan esta ley o no la hagan, ¿verdad? Más allá de juzgar, así como cuando solemos nosotros, ¿verdad? Juzgar al otro, esto está bien, esto está mal, esto que hiciste está correcto, esto está incorrecto. Jesús trasciende esto y nos enseña, dice aquí, una justicia mayor, que es la de transformar y liberar al hombre, a la persona. Y él reorienta la atención. De mirar a un pecador, de mirar a esta mujer, él reorienta la atención de ellos para dirigirla a ellos como los acusadores. ¿Qué es lo que les dice Jesús, verdad? Les dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Él los desafía a no mirar el pecado del otro, sino el suyo. ¿Cuánto bien, verdad, nos haría a la iglesia hacer esto? Mirar nuestro pecado propio y no el del otro. Porque pues es nuestra tendencia, ¿verdad? De ver hacia afuera, ver hacia el otro, el que robó, el que mintió, el que cometió este pecado, ¿verdad? Y dejamos de ver nuestro pecado propio. Y Jesús pues nos invita a reorientar esta atención en nosotros como acusadores, porque pues también nos podemos situar en el lugar de estos acusadores de esta mujer. Incluso el Papa nos enseña. Así es. ¿Quién soy yo para juzgar? Varias veces lo mismo. Sí, Ya son épocas diferentes, pero eso... Sí, el Evangelio no cambia, o sea, pueden cambiar los tiempos, pero el Evangelio es el mismo. Y finalmente nos dice aquí, ¿verdad? Al final solo permanecen los dos. Porque nos dice aquí, ¿verdad? Él se inclinó nuevamente y siguió escribiendo, y ellos al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro. Comenzando por los más viejos, Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Esto se me hizo muy hermoso, ¿verdad? Dice aquí, frente a frente, la misericordia y la miseria. Que yo me imagino, ¿verdad? Que así como dice el texto, al final solo permanecen los dos. Así, al final, ¿verdad? En la confesión o al final de nuestra vida, pues es la manera como nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor, ¿verdad? Solos ante Él, ¿verdad? Como dice aquí, la misericordia y la miseria. Pero ojalá nos centremos pues en la misericordia, ¿verdad? Que es mucho más grande que nuestra propia miseria. Y entonces nos dice aquí, Jesús le da la oportunidad de conversar. Ya que acordémonos que llegan con la mujer, se la ponen a Jesús ahí en medio, ¿verdad?
pero ella no dice ninguna palabra. Y por primera vez, bueno, no sé si por primera vez en su vida, pero al menos después de este hecho, ¿verdad? Jesús le llama mujer. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están? Este primer detalle, ¿verdad? De gran respeto y delicadeza, de decirle mujer. O sea, ya no por su pecado, sino desde su dignidad. Y el segundo detalle nos dice, le pregunta, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado, para verificar el fin del proceso condenatorio. Que pues en dado caso de que alguien pues la haya condenado, ¿verdad? Pues a lo mejor ya estaría muerta en ese momento. Y finalmente hay un tercer detalle aquí, dice, Jesús la envía, la devuelve de nuevo a su mundo para que inicie una nueva etapa de su vida. Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Es el maestro que verdaderamente construye y reconstruye vidas. No es que Jesús esté a favor del pecado, porque Jesús le dice, vete y no vuelvas a pecar. Si Jesús estuviera a favor del pecado, pues le hubiera dicho, ¿verdad? Vete y sigue con tu vida como tú quieras, al fin y al cabo yo te voy a estar esperando aquí, ¿verdad? O yo voy a estar perdonándote en cada instante, sino invita a la conversión. Y pues de hecho es la frase, ¿verdad? Cuando nos vamos a confesar, algunos sacerdotes la usan, ¿no? Vete y no vuelvas a pecar. Entonces, ahora después como de analizar, les decía, como de desmenuzar un poquito este texto bíblico, ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar a nosotros, verdad? Como iglesia maestra de misericordia. Pues primero, ¿verdad? Jesús, que no es un juez que condena o absuelve, sino, nos dice aquí, abre caminos optando por una tercera vía, de ocuparse de la persona. Y liberarla doblemente de su pecado y de su entorno que intenta eliminarla como mujer. Y nosotros, pues, ¿cuántas veces, les digo, verdad, nos quedamos juzgando, condenando al otro y no nos ocupamos, verdad, el por qué llegó a esta situación esta mujer adúltera, como se la presentan, verdad, no se ocupan, pues, de verla como persona, verdad, de ella, por qué llegó a cometer este pecado. A lo mejor fue obligada, a lo mejor tuvo una infancia difícil. Jesús nos invita a dar ese salto, ¿verdad? Más allá de solo, condenarla o solo, como dice ahí, ¿verdad? O solo absolverla sin invitarla a la conversión. Sino Jesús dice, nos invita a ocuparnos del otro como hermano, como persona, pero pues también que seamos esa iglesia que libere, ¿verdad? Así como lo hace Jesús. Yo creo que esto es también muy, muy interesante, ¿no? Como dice aquí, que la libera de su pecado, pero también del entorno que la acusa. Y nosotros, ¿cuántas veces, verdad? Como iglesia, en lugar de liberar al que está en pecado o al que ha caído, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ponemos en favor, ¿verdad? Del entorno, como dice aquí, ¿verdad? En favor en este caso, ¿verdad? De los fariseos y escribas. Y pues contribuimos a seguir eliminando al otro. Y la otra enseñanza, pues, es que Jesús no le recrimina su pasado. No se lo recrimina, sino la motiva para que viva libre y plenamente. Y nos dice aquí, ¿verdad? Jesús no le cambia su pasado, porque pues ya tu pasado es lo que te trajo hasta aquí y tu pasado también es lo que te va a ayudar a dar ese salto, ¿verdad? A la conversión. Y por eso Jesús nos dice aquí, lo que sí le cambia es el futuro.
ella iba a morir en ese instante por una u otra palabra que hubiera dicho Jesús, o si Jesús no hubiera estado ahí, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le cambia el futuro, dice que desde ese momento comienza, o sea, el futuro de esta mujer desde ese instante empieza con esta frase con la que pues Jesús la envía. Vete y no vuelvas a pecar. Entonces nos dice este documento, ¿verdad? Ser una iglesia pues llamada a llevar misericordia al otro, ¿verdad? Primero, generadora de escucha y diálogo. Y yo creo que para eso es muy importante esto que les decía hace rato, ¿verdad? Cuando Jesús se ponía a escribir, ¿verdad? Se inclina y se pone a escribir, pues se empieza a crear un ambiente de silencio en donde se empiezan a cuestionar ellos mismos, ¿verdad? Sobre sus propios pecados, tanto los acusadores como la acusada. Y yo creo que para generar un ambiente de escucha y diálogo, necesitamos muchas veces guardar silencio nosotros mismos, guardar silencio para escuchar al otro, porque muchas veces está hablando el otro, ¿verdad? Y yo a lo mejor estoy en silencio físicamente, pero interiormente ya estoy pensando, ay, y es que dejé esto en la estufa y es que, ay, ¿qué le voy a responder, verdad? Y no generamos realmente esta escucha y este diálogo. Entonces, a eso nos invita este pasaje, ¿verdad? Y pues también a favorecer procesos de perdón y reconciliación dentro de nuestra propia iglesia. También ser una iglesia que vive la caridad fraterna para construir una casita sagrada que manifieste el consuelo materno de Dios, especialmente con quienes sufren y donde nadie se sienta extraño. Son como las tres invitaciones que pudiéramos rescatar, ¿verdad? Como iglesia, porque todos somos iglesia, a raíz de esta cita bíblica. Y pues al leer este texto, ojalá lo puedan leer de manera personal en sus casas, ¿verdad? Vamos también a reconocer el camino sinodal de la conversión. Nos dice aquí, seguir descubriendo la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque de ahí pues van a ser la misericordia para con el otro. Cuando yo me descubra, yo me ponga en el lugar de esta mujer a la que acusan, pues voy a experimentar también realmente la misericordia de Dios y por lo tanto voy a tener misericordia con el otro. También avivar nuestra identidad de hijos de Dios, hermanos del prójimo que en su fragilidad sufre y cae. Estos dos puntos van muy de la mano, así como no sé si anoche meditaron un poquito sobre el hijo pródigo. Está muy relacionada también esta cita bíblica de hoy, ¿verdad? Cuando avivemos nuestra identidad de hijos de Dios, vamos a descubrir que el otro es mi hermano y es mi prójimo, que también tiene fragilidades, que sufre, ¿verdad? Que cae, que a lo mejor está en pecado, pero solo reconociéndome hermano del otro voy a poder comprenderlo. Y para finalmente ser una iglesia que lleve a la práctica las enseñanzas del Maestro. O sea, que nos pongamos en el lugar de Jesús que no condena. Ese Jesús que nos invita a ir más allá, ¿verdad? Más allá de juzgar, a comprender para poder perdonar. O sea, si comprendo, les decía, ¿verdad? Si examinamos un poquito la historia de mi hermano que está en tal pecado, no juzgando, sino tratando de comprender, examinando, ¿verdad? Pero ¿por qué cayó en ese pecado? ¿Pero qué lo orientó a esto, verdad? Solo así vamos a dejar de juzgar, vamos a dejar de condenar. Nos dice aquí, solo si examinamos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a encontrar motivos para nosotros ser lapidados. Así como estos acusadores fueron soltando
sus piedras poco a poco. Solo si examinamos, sí, la vida del otro, pero también nuestra vida, encontraremos motivos también para nosotros ser lapidados como esta mujer que es acusada. Y para reflexionar, pues primero a nivel personal, ¿verdad? Nos dice aquí, en algún momento la fragilidad humana te ha hecho sentir o desear que otros estén fuera de la iglesia. O sea, yo que estoy aquí en tal grupo, por mi propia fragilidad humana en algún momento he deseado que fulanita mejor ya no venga a la iglesia, porque siempre la vemos ahí, no sé, en la calle chismeando con su comadre, ¿verdad? Y mejor que ya no venga. No sé, es un ejemplo que se me ocurrió en este momento, ¿verdad? Pero les digo, en algún momento por nuestra fragilidad humana hemos pensado eso. Ese, les digo, es un ejemplo que yo les puse, pero pues que examinemos, o sea, en otros momentos que hemos deseado, ¿verdad? Que otros estén fuera de la iglesia. Decimos, no, pues ¿para qué viene a la iglesia si siempre la vemos de tal manera, ¿verdad? Entonces, pues que reflexionemos un poquito en este momento, ¿verdad? Esta pregunta. Y luego la otra dice, en esta cuaresma has experimentado su misericordia en tu vida, la misericordia de Dios. Ese es situarnos en el lugar de esta mujer, ¿verdad? Esa mujer que, pues, con mucha razón a lo mejor, iba a ser lapidada, y sin embargo la misericordia de Dios la rescató. Entonces, en esta cuaresma hemos experimentado su misericordia, o si no, esta cuaresma, durante otro momento de nuestra vida, ¿verdad? Que traigamos a la memoria ese momento de encuentro con la misericordia de Dios, para que pues esa experiencia nos lleve a tener misericordia también con el otro. Son como las dos preguntas para reflexionar a nivel personal. Ahorita les doy un momentito para que lo reflexionen. Ese no va a ser para compartir, estas otras dos preguntas sí van a ser para compartir. Nos dice, ¿qué desafíos como comunidad, como parroquia de San Juan Bautista debemos enfrentar para reflejar y ser iglesia misericordiosa? Para dejar de ser esa iglesia que solo está acusando o que está esperando, ¿verdad?, el momento para lanzar la primera piedra con el hermano que cae. Y a la luz de este pasaje, ¿qué significa ser una iglesia de puertas abiertas? Entonces, unos 2 minutitos para reflexionar las preguntas a nivel personal y luego otros 2 minutitos para reflexionar estas otras preguntas para compartir. Primero en silencio y ya luego les voy a indicar ya para compartir con el que está a su lado, o bueno, a ver qué se me ocurre ahorita. Todavía no, espérense un rato.
¿Ya reflexionaron un ratito? Ahorita van a, bueno, no, adelante. La pregunta ¿qué significa ser una iglesia de belleza? Pues yo pienso que primero que es la casa de todos, a la que se respuestas. Segundo, que Dios nos abraza. Muchas gracias. Bueno, ahorita para que puedan compartir todos, con quien esté a su lado, compartan, bueno, más que nada las preguntas que son para compartir, y así se sienten muy en confianza para compartir las preguntas a nivel personal, pues adelante, ¿verdad? Más que nada para que nuestra reflexión no se quede solo en pensarlo, sino en compartir con el otro, que escuche también al otro. Ahora sí pueden hablar.